llega a la presentación de la empresa, donde llega lo que es peor, a la ronda de inversión, en los sitios donde se organizan para que los emprendedores busquen financiación, y llegan los planes de empresa sin un número, incluyendo la asignatura de creación de empresas de esa facultad, donde también a veces nos encontramos con que los planes de empresa llegan sin uno. Y no es que tengamos una especial, a lo mejor sí, especial manía por lo de los números, pero es que esto es cuando una empresa es un negocio, y yo creo que ya estamos hartos de repetirlo aquí hasta la saciedad. Quiere ganar dinero. Y el que invierte en una empresa, o pretende invertir en una empresa, o está buscando oportunidades para invertir en una empresa, yo aseguro que hay mucha gente. Él no es especialista en aquello que vosotros le contáis. Yo digo, vosotros habéis contado en plan de empresas, y habéis contado un modelo muy novedoso, algunos incluso a lo mejor con alguna innovación estupenda, perfecto. Pero inmediatamente alguien que está en este mundo, alguien que tiene un poquito de mentalidad empresarial, inmediatamente empieza a hacer números. Y mi inversión, que en definitiva es que estoy comprando una parte de las acciones, por tanto una parte de la empresa, ¿cuánto me cuesta y cuánto voy a recuperar esa inversión? ¿O vosotros daríais dinero a fondo perdido sin saber cuándo lo vais a recuperar y a cambio de qué? Si hay alguno que me lo diga, yo estoy dispuesto a que me lo dé. Claro, inmediatamente tú podrás estar soltándole una película bonita, pero si yo que está enfrente, poneros vosotros, si yo estoy vendiendo mi empresa enfrente, te estoy diciendo, os vendo un 15% de mi empresa por 100.000 euros. Pues inmediatamente está diciendo, este tío está vendiendo la empresa por 1,5 millones, ¿y qué tiene este tío para que me venda la empresa por 1,5 millones? Y sobre todo, ¿qué tiempo voy a tardar yo en recuperar mi inversión en base a lo que este señor dice que va a ganar, que después me lo tendré yo que creer? Y me lo tendré que creer si me creo la cifra de ingresos que me da y si me creo los gastos que puedo decir. No sé si me estoy explicando. Y al final el razonamiento pues, es tan sencillo. ¿Tan sencillo o tan complicado? Tened en cuenta, ya lo dije en su primer día, pero vuelvo un poco a insistir. Al final, cualquier empresa que pretendemos que no se muera, que permanezca en el mercado, requiere dos condiciones. Otras muchas cosas más, pero condiciones. Rentabilidad, que se obtiene a cambio de los recursos que se invierten. Si es una empresa de negocio, será un retorno también financiero. Y si es una ONG, será qué servicio estoy prestando yo al colectivo al que voy a actuar. O alguien pondría dinero en una ONG o una fundación, si esa fundación no hace nada a cambio de eso, tendría que regalar el dinero, ¿no? ¿Me explico o no? Cuando me refiero a rentabilidad, no penséis solo en rentabilidad económica, también estoy pensando en rentabilidad en el sentido de qué servicio estoy dando, si la empresa no es de negocio. Porque si no, ninguno de vosotros invertiría, yo no invertiría, y por lo tanto, si no se invierte esta sociedad, no puede existir. Se venderá. En el mejor de los casos, si no terminamos por desaparecer, por morirse. Y después los recursos financieros, para pagar hay que cobrar. Y si no se paga, se queda la empresa. Si conocéis también algún sector donde no haya que pagar, pues sea que también voy a invertir en él. Pero normalmente uno compra cosas que hay que pagar. Antes o después, pero hay que pagar. Se paga, se queda. Entonces son las dos. Y cuando uno va a arrancar un escenario de ciencia ficción, pero razonable, uno lo que tiene también que demostrar al inversor, al banquero, al cliente, al proveedor, que mi empresa va a tener viabilidad, y viabilidad significa va a tener un retorno, y va a tener unas corrientes de cobros de pago que se van a ajustar. ¿Me explico? Bueno, pues a eso vamos a reflexionar. Y para eso, ese tema que os vengo diciendo, primero una parte explicaréis más teórica, pero veréis que no. Y después una parte más práctica, vamos a dedicarnos las dos sesiones al plan financiero. Después vais a tener a Mercedes y a Vicente, que es empresaria, hija de empresario, por lo tanto también os va a contar, siempre sabéis que la parte empresarial os digo, contar vuestra vida, para que veáis un poco su devenir. Carmen tiene 40 y tantos años, no te lo digáis que he dicho la edad, pero bueno, ya lleva 20 y tantos años gestionando empresas, y en la empresa también además ha llevado la parte económica, con lo cual además de contar su vida, pues va a contar su trabajo en la dirección económica. Y María de la Torre, Chema, de los que no se mirado, que además de ser profesor titular de esta facultad, además en el área de las finanzas,
financiera, estudiado temas financieros, estudiado temas aplicados a los difusos, en fin, muchas cosas, sobre todo temas de planificación económico-financiera. Ha recibido algún premio de investigación. Yo el cursillo Valverde resalto porque fue la tesis que yo tuve el placer de dirigirle, también tuvo su premio de investigación. Es decir, que esa rama la cubre, pero es que también sigue siendo vicepresidente segundo de Caja Granada, ahora en la etapa de fundación, no me corrige, pero cuando fue la fundación, cuando era Caja Granada también, y consejero en muchas empresas, forma parte del Consejo de Administración que se toman las decisiones estratégicas de muchas empresas. Por lo tanto, como también ya lo he dicho, que venimos conjugando, combina no solo la parte teórica, sino también la aplicación práctica de la parte teórica. Por lo cual, por lo que digo siempre, tenéis la oportunidad de tener un magnífico ponente, a lo cual podéis preguntarle lo que queráis. Ya le he explicado, ahora lo comprobará, pero conozco que aquí hay gente de todo, por lo tanto hay gente incluso de derecho, que los números no les gustan, no hubieran estudiado antes, o pegarle el equipo, lo que sea, es broma, no tengo lo de derecho, yo creo que pelear con él. Ya me digo, sobre este tema de la edad, decía que aunque algunos de vosotros sabemos que esto de los números no estáis especialmente avetados, ya es consciente y por lo tanto lo que va a hacer desde el principio y con sentido la minoría, que haya pasado las palabras que me digo. Me voy porque me echan. No. Pero buenas tardes. La mayoría de los que estáis aquí, bueno, un número de ellos los conozco bien de FICO o algunos de GADE. Me gustaría saber, como decía Joanita, quién de vosotros no es ni de FICO ni de GADE. ¿Puedes levantar la mano porque yo no tengo posición? Vale, entonces no es orden de referencia. Bien, vamos a empezar. Como decía Lázaro, es cierto que cuando se plantea un plan de empresa, un plan de negocio, y yo lo he vivido porque he dado muchísimos años la asignatura de planificación financiera, que ahora no impacto, que es una optativa de FICO o de GADE. Bueno, pues en ese sentido, cuando se planteaba el plan de negocio por parte de mi alumno, y creo que ha seguido siendo así en la asignatura de creación de empresas, discúlpenme un poco aquellos que no son escritos un poco por hilar, ¿no? Lo que planteaba Lázaro. Es cierto que planteaban muy bien toda la parte de la idea, lo planteaban muy bien, lo desarrollaban y lo presentaban muy bien toda la parte de la matriz DAFO, planteaban muy bien el plan de marketing, el plan de producción, pero luego llegaba a la parte que se supone que yo había estado todo el año explicando, que era el plan financiero, y, oh sorpresa, en la mayoría de los casos nunca me cuadraba. Si le preguntamos a los alumnos de FICO que han hecho creación de empresas, ¿cuántos de esos planes de negocio que han presentado en esa asignatura tenían cuadrado? Cuando hablo de cuadrado, quiero decir, como tendremos ocasión de ver ahora, y como habrán explicado en multitud de ocasiones, al final tiene que cuadrar la financiación que yo voy a utilizar, así como lo que vamos a generar, con la aplicación que vamos a hacer de la misma. Es decir, que los activos, la inversión, tendrá que coincidir con la financiación que pretendemos emplear para implementar mi proyecto empresarial, que es una cosa básica, ¿de acuerdo? Que los alumnos de esta facultad empiezan a dar desde el primero. Es sorprendente, como decía Lázaro, y él lo ha contado en su asignatura, y yo lo puedo decir porque fue 10 años que impartí esa asignatura, que en la mayoría de los casos no cuadraba. Es sorprendente, lo cual nos lleva a la conclusión de que probablemente la parte más árida, la parte menos creativa, sea la parte financiera, la parte del plan financiero, pero no por ello menos importante. Quiero decir, yo que he estado, como decía Lázaro, he tenido mi experiencia profesional en Caja Granada, tuve la suerte, y os voy a poner en algunos casos en los que he podido estar presente, en el caso de una empresa que a lo mejor conocéis, pero como la voy a nombrar tanto, seguro que vais a tener la curiosidad de ir a internet y poner la empresa que os voy a plantear, que es eActive Solutions, ¿de acuerdo? Yo lo traje, el director financiero, pero yo recuerdo perfectamente su plan de negocio, lo tuvimos que estudiar muchísimas veces, estaba muy bien estructurado y donde había verdaderos problemas a la hora de que
esta empresa consiguiera financiación por parte de una de las sociedades instrumentales, como era Inversión Programada, IPG, que era la capital riesgo de Caja Granada en su día, y que trasladamos a BBN, pues como saben, es fruto de la fusión de Caja Granada, Caja Murcia y Sanostra, porque BND se cayó. ¿De acuerdo? En ese sentido, las principales discusiones que teníamos eran fundamentalmente relacionadas con los datos, con los números, con la viabilidad, con el retorno, porque efectivamente Caja Granada llegó a poner en esa startup más de 1,5 millones de euros. Como ustedes comprenderán, para una entidad como Caja Granada, que era pequeña y mediana, bueno, pues se trataba de un volumen importante. Yo recuerdo perfectamente cuando hicimos la segunda ronda de inversión, que yo tuve la suerte de estar presente y de estar en el notario. Bueno, pues en ese sentido, cuando nosotros llegamos al notario en Sevilla, y estaba allí Invercaria, estaba Fondo Jeremy, estábamos nosotros, y aparecieron los promotores, los socios, yo dije, Dios, ¿a quién le vamos a dar financiación? ¿Cómo le vamos a dar financiación a estos señores tan jóvenes? Tenían una edad media de 20 y pocos años, y le estábamos otorgando, dando 3 millones de euros para un proyecto que vamos a ir un poco viendo y que, por tanto, nosotros habíamos analizado hasta la saciedad. Para nosotros lo especialmente relevante, puesto que era un préstamo participativo, lo que otorgábamos ahí a Chile, era básicamente poder recuperar nuestra inversión y obtener una rentabilidad adicional. Por tanto, eso es básico. Yo no voy a financiar ningún proyecto que vosotros planteéis si no me aseguráis, y yo no puedo verificar, que todos esos datos que estáis planteando en vuestro plan de negocio son sensatos, y además yo puedo validar la rentabilidad que yo voy a obtener en función del riesgo que yo voy a asumir, así como si ese proyecto va a perdurar en el tiempo y va a seguir creciendo, y yo me pueda salir y generar plusvalías para seguir desarrollando mi labor, en este caso mi IPG, que era seguir apostando por empresas de nueva creación, por nuevos proyectos, y por tanto seguir desarrollando la labor de un capital de riesgo como era IPG. ¿De acuerdo? Bien, por tanto, especialmente importante que seamos capaces, no ya de plantear la idea, que es fundamental, no cabe duda, y que sepamos plantearla y presentarla, y maquetarla, como habrán dicho millones de veces, sino que además seamos capaces de cuantificar todo eso que os han ido contando a lo largo de todos estos días, como dentro del plan de marketing, el plan de producción o el plan de recursos humanos. Hay que cuantificarlo, hay que decir cuánto vale eso, cuánto me van a generar, qué necesito y qué inversiones voy a hacer, y si todo eso en su conjunto me da un proyecto viable, que es lo que vamos a intentar ver hoy. ¿De acuerdo? Bien, entonces, yo voy a poner aquí un gráfico. Yo sé que os suena mucho a los de tipo, a los de GADE, pero como sabía que venía gente de otras fundaciones, me resulta de especial interés. Bien, ¿cuál es el papel que desarrolla el directivo financiero, que son los que elaboramos el plan financiero de una empresa? Bien, en ese sentido vamos a detectar, vamos a determinar dos funciones fundamentales. Una, y os va a sonar mucho, una, acudir al mercado de capitales, buscar inversores y buscar financiación. Esa sería la primera de las funciones, es decir, vamos a actuar como directivos financieros buscando financiación para llevar a cabo mi proyecto individualmente considerado o mi negocio en su conjunto. Funciona exactamente igual. Por tanto, necesitamos recursos. En ese sentido, viendo el programa que habéis estado analizando, hemos detectado que el viernes, si no recuerdo mal, mi amiga Rosa Cortés os estuvo contando un poco la financiación por parte de organismos públicos. Hablaría de los CADE, hablaría de la Agencia IDEA, hablaría de Invercaria, de los fondos Jeremy en Andalucía. Todo ese tipo de organismos que están dispuestos a apostar por nuevos proyectos. Y también me parece que he tenido algo del Banco Santander hablándonos de financiación privada. Es decir, pues de los capitales de riesgo, de los crowdfunding, etcétera, etcétera. Todas las formas de financiación que tenemos. Es evidente que cuando hablamos de un proyecto, como que espero que vosotros lo hagáis, de nueva creación, en ese sentido, ese proyecto, básicamente la financiación, como sabéis, será a través de las 3 F. Familias, allegados a los familiares y amigos. Esas son las posibilidades que tenéis cuando pretendáis implementar un proyecto nuevo. Es muy difícil que una entidad bancaria esté dispuesta a prestar sin garantías.
que es lo que vamos a tener un proyecto como el que se supone que vosotros espero desarrolléis. Y ahora cuando terminemos os preguntaré quién de vosotros tenéis previsto hacer algún plan de negocio, algún proyecto. Cristian, si lo hace, ¿no? Lo está desarrollando, ¿no? Y algún otro más. Bien, entonces os decía, la primera de las labores que tiene que hacer el director financiero, ya sea para valorar un proyecto, ya sea para valorar vuestro negocio en su conjunto, es captar fondos, conseguir pasta, conseguir dinero, ¿de acuerdo? A través de las distintas formas de financiación que nos han planteado en cursos anteriores y que evidentemente en un proyecto de nueva creación resulta especialmente difícil. A mí me decía el de eActive, y yo lo recuerdo perfectamente a este hombre, porque si no llegó a llamarme a diario más de 7 veces al día para plantearme lo bonito y lo importante y lo fantástico y maravilloso que era su plan de negocio, que lo teníamos que ver, el producto que desarrollaba, era increíble. Como él mismo pone de manifiesto en sus presentaciones, básicamente se trata de tener paciencia, paciencia y paciencia. Así lo piensan ellos y esa es la realidad. Al final lo consiguieron. Y en estos momentos, como tendremos ocasión de leer, y seguro que vais a leer, estamos hablando de una startup que está internacionalizada, que está operando en Silicon Valley y que está ahora mismo creciendo, ¿de acuerdo? Con lo que significa una startup que procede, lógicamente, de una spin-off de la OCDE, ¿de acuerdo? Y ahora esto tenemos la posibilidad. Y por tanto, captar la pasta, captar los fondos. Como decía Lázaro, efectivamente es complicado, pero se puede hacer y hay multitud de posibilidades, puesto que en estos momentos hay, bueno, pues como estrategia de país y a nivel europeo igual, una potenciación, una idea de desarrollo de nuevas empresas basadas fundamentalmente en tecnología o basadas en determinados sectores. ¿Recuerda? Algunos de ellos haremos referencia ahora. Por tanto, posibilidades de gastar fondos, a ver, los hay. ¿Es difícil? Sí, pero como decía mi amigo Francisco Palau, de lo que se trata es de ser persistente. Paciencia y persistencia. Y se consigue. Ellos lo consiguieron, 3 millones de euros. Si lo pasáis a pesetas, que si me acordáis, claro, eso ya es muy antiguo, bueno, pues veréis la cantidad de pasta a la que estamos haciendo referencia, es mucha más. Por tanto, gastar esos fondos. Se trata de curar. Siguiente cuestión que tenemos que hacer. Invertir. Seleccionar los activos. Y entonces ahora, yo como soy docente, bueno, pues siempre hago lo mismo. Y le voy a preguntar a alguien que creo que ha sido alumno mío, obviamente el área financiera. Yo te preguntaría, ¿qué entiende usted por activo? ¿Cómo podemos definir activo? Si nosotros tenemos que invertir en activos y tenemos aquí gente de derecho o tenemos gente de otras titulaciones, lo mínimo que deberíamos saber es qué significa eso, qué es un activo. Por tanto, la respuesta sería algo que genera valor para la empresa, más o menos. ¿Tú eres de? No. Me voy a ir a mi amiga María José. ¿Cómo definiría activo, María José? No. Visión jurista, visión patrimonialista, visión legal. No. Vamos a la definición económica. Que sería, por tanto, fíjate, si os fijáis y os acordáis de ese gráfico que vamos a analizar, los activos, como decía vuestro compañero, generan valor. Si lo afinamos un poquito más, podríamos decir que un activo, Cristian, ¿cómo lo definirías tú? Espera, obtener un dinero, has dicho al principio, una rentabilidad, unos flujos de caja. Por tanto, un activo es todo un recurso que vamos a controlar económicamente, es decir, que lo que va a generar dicho activo nos va a llegar, nos va a potenciar. Por tanto, un activo es todo recurso controlado por la empresa que genera, vamos a hablar en términos de finanzas, flujos de caja futuros, tesorería. Y esa tesorería tiene que ser suficiente para cubrir los costes, para cubrir la inversión de ese activo, para cubrir la rentabilidad que se espera obtener por parte de los que me prestan la pasta, así como por parte de los promotores, porque se supone que vosotros vais a aportar pasta
cuando plantea esta alternativa donde asume riesgos, puesto que está apostando su dinero, el de sus padres o el de su amigo, pues obviamente está claro que lo que busca es obtener una rentabilidad en función del riesgo que asume también. ¿De acuerdo? Por tanto, como podemos comprobar, esos activos generan flujos de caja que lógicamente son los que tienen que cubrir todas esas cuestiones que he dicho. Y con lo que sobra, con lo que generan, tendremos que, por un lado, crecer. Tendremos que, si estamos hablando de un pequeño negocio, vuestro objetivo, como el spin-off que seréis en un momento, pues crecer y convertiros a startup y salir de ahí y convertiros en una empresa normal y corriente tipo Repsol o tipo Telefónica, que debe ser vuestro objetivo. Ese era el objetivo de Francisco Palau desde que crea y active en el seno de la otra y de la UGR. Por tanto, hay que ser ambicioso. Por tanto, flujos de caja que lógicamente volverán a reinvertirse para crecer. ¿De acuerdo? O, lógicamente, parte de ello habrá que llevarlo a devolver la pasta que me han prestado, ya sea el business angel, o ya sea la capital riesgo, o ya sea la entidad bancaria, o los amigos, o vecinos, o primos que te prestaron la pasta. Hay que devolverse. Junto con el dividendo, la rentabilidad que se debe de esperar que va a obtener esos que te aportan la pasta. No ya la financiación externa ajena, la deuda, sino que lógicamente tenemos que retribuir al capital propio. ¿De acuerdo? Por tanto, esa sería la idea. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a que básicamente el directivo financiero, el plan financiero, ¿en qué va a consistir? Pues va a consistir básicamente en determinar cuáles son las fuentes de financiación, cuáles son los orígenes, con qué recursos cuento y dónde los voy a invertir, dónde los voy a aplicar. Y eso tiene que estar equilibrado, eso tiene que ser viable. Esa sería la idea, y da igual que hablemos de un proyecto como que hablemos de un negocio en su conjunto. La forma de cálculo, la idea es exactamente la misma. ¿De acuerdo? Bien. En la siguiente transparencia es un poco igual, es igual, un poco más desarrollado, la idea tal como planteaba iActive. iActive al final, cuando empieza a haber dificultades, iActive es una empresa que se dedicaba básicamente al desarrollo de software basado en inteligencia artificial, que permitiría dar soluciones a problemas complejos. iActive lo podéis encontrar en el BIC. Supongo que Rosa os hablaría del BIC, ¿no? Del CADE, ¿o habló del CADE? Bueno, pues bien, dentro del CADE está, dentro del parque tecnológico de la salud, está el BIC, donde hay una incubadora de empresas y entre otras encontraréis, estaba ubicada iActive. iActive, como decía, lo que planteaba, el producto que pretendía desarrollar, consistía en obtener un software basado en inteligencia artificial que resolviera problemas complejos. El primero que planteó, el primer producto que aplicaron, era para cuestiones oncológicas pediátricas. Todo aquello que se basara en un protocolo y en la toma de decisiones que se pudieran protocolizar, se podía aplicar esa tecnología. Bien, esa tecnología se aplicó y se validó en un hospital de Jaén de oncología, que vamos a ver, el área de oncología de Jaén en sanidad pública era puntera, ¿de acuerdo? Bien, y funcionaba perfectamente. A partir de ahí, bueno, pues el objetivo sería escalarlo, replicarlo y venderlo masivamente colocándolo a través de partners, ¿de acuerdo? Esa sería un poco la idea. Bien, ya tenían la prueba piloto, había funcionado, funcionaba muy bien, pero llegó la crisis. Y entonces, ¿qué ocurrió? Porque todos los recursos que generaba iActive venían todos ellos ¿de dónde? De empresas públicas, de la administración pública. ¿Y qué pasó en 2009, 2010? Pues que se cortaron absolutamente todos los programas, con lo cual se quedaron colgados. A partir de ahí, ¿qué hace iActive? ¿Se queda ahí parado diciendo qué mala suerte me muero? No. Pues dentro de su plan de negocio se contemplaba la internacionalización, que estaba prevista para 2012, pero hubo que adelantarla y se fue a Silicon Valley. Y allí tuvieron que currar
mañana, tarde y noche, para darse a conocer, para ofrecer su producto o servicio, para que lo conocieran, y efectivamente lo conocieron. Y a partir de ahí empezaron, lógicamente, a diversificarse internacionalmente en base a esa tecnología, pero por otro lado también empezaron a diversificarse en otros productos en los que se podría aplicar su tecnología. Eso es lo que en principio nos lleva a la conclusión de que cuando tenemos un plan de negocio cuantificado, va a suponer que hay que ser flexible, que los escenarios cambian y por tanto no nos podemos quedar bloqueados. Hay que readaptarlo al entorno cambiante. Yo recuerdo perfectamente la encargada, la directora de riesgos de crédito de IPG, que era el instrumento que usaba Caja Granada, el capital riesgo, analizando el cambio que se estaba dando. Bien, ella, como era de riesgo y por tanto ella podía ser la responsable, obviamente así se sentía, de recuperar la inversión, de recuperar el préstamo participativo, ella se cuadraba y ella decía, esto no coincide con el plan de negocio. Obviamente, en una startup es evidente que lo que se busca es precisamente conseguir el producto que podamos replicar y podamos generar flujos de caja. Y por tanto hay que ir buscando, cambiando el foco para conseguir esos productos. Y por tanto no podemos considerar un plan financiero, un plan de negocio como algo estático. Es evidente que no, y por tanto hay que ir cambiando y modificándolo en función, lógicamente, de la evolución de la situación en la que nos encontramos. No puede ser algo estático. Eso me costaba la misma vida, discusiones con esta mujer, porque ella decía, es que las ventas que estimaron eran 3 y le están dando 0,5. Coño, pues claro, ¿dónde has visto tú en un plan de negocio que el dato sea exacto? Es materialmente imposible, y no es que los números que vayamos a cuantificar ahora ni las estimaciones que tenemos que hacer se hagan con bola de cristal, tipo papel. No, yo tengo ocasión de ver que hay que basarse en algoritmos, en modelos matemáticos que nos permitan proyectar y justificarlo, porque aquí no somos rapel. Y cuando decimos, pues las ventas estimadas, la demanda será X, no, y usted tendrá que justificarlo, obviamente, pero es cambiante, porque el escenario cambia. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, como decía, tenéis un poco la misma idea, solo que en este caso, bueno, pues la idea fundamental era que había que buscar inversores de cualquier lado del mundo. Si ustedes entran en Business Angel o posibilidades de financiación de un proyecto, se encontrarán que hay gente de todo el mundo dispuesto a apoyar un buen proyecto con una buena idea y un buen plan financiero. Hay que convencerlo. Y por tanto, a ver, recursos sí que hay. Lo que tenemos que tener es un buen proyecto y una buena idea. Es evidente que yo no tenía la buena idea. Si la hubiese tenido, no estaría aquí. Estaría forrando. Es decir, que es claro que es difícil, es complicado, pero no imposible. Eso significa, por tanto, que se puede hacer y que su situación, no quiero ser feliz, su situación en estos momentos laborales es muy complicada. Una de las alternativas que ustedes tienen y las posibilidades es poder hacer algo por su propia cuenta. Y eso tendrían que plantearlo, porque en mi edad y en mi generación fue evidente que teníamos otra alternativa, yo aproveché otra. En su caso, pues tendrán que adaptarse a la situación en la que ustedes se encuentran. Y una de ellas os puede ser beneficiosa y les puede permitir salir y generar su propio modelo de vida. ¿De acuerdo? Bien. Estoy intentando convencerlo. Entonces, dicho esto, al final vamos a centrarnos en la planificación financiera. Y en ese sentido, el objetivo que nosotros vamos a perseguir siempre en el área financiera es maximizar el valor de la empresa, de vuestro proyecto. Vosotros cuando vayáis a cualquier inversor tendréis que demostrarle que vais a generar valor, porque de lo contrario no apostará nadie por vosotros. Eso implica, por tanto, que tenemos que conseguir con nuestro proyecto generar valor, aportar valor, para que finalmente obtengan una rentabilidad adecuada a su riesgo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que pone allí. Bien.
final pretende generar valor, de maximizar ese valor, ese valor. Y lo que pone ahí, esa expresión P sub 0 igual a D partido R, pues la mayoría de los que están aquí del área financiera lo conocen. Al final, a la hora de valorar vuestra aportación, las acciones, pues lógicamente la forma de obtenerlo es descontar los flujos de caja, y ahora lo tendremos ocasión de ver, en función del riesgo. En definitiva, maximizar el valor. Vamos a quedarnos con eso para la gente de derecho o otras titulaciones. Tenemos que conseguir maximizar el valor. Y el valor lo podemos cuantificar, lo podemos obtener. Y ahora tenemos ocasión de ver. En definitiva, lo que necesitamos a la hora de llevar a cabo la planificación financiera sería, por un lado, lo que pone el IRP sería el Integral Resource Planning, planificación de recursos empresariales, que no es más que un software que nos permite obtener información tanto desde dentro como desde fuera, necesaria para poder acometer mi plan financiero. Si estamos hablando de cuáles son, en una empresa existente, claro, porque si no, no tendríamos datos internos. Si hablamos de una empresa que ya existe y estamos haciendo el plan financiero de la misma, pues evidentemente que hay datos procedentes de históricos que nos van a afectar al futuro y por tanto habrá que incorporarlos para poder determinar qué impacto va a tener eso en los años que estoy proyectando. Bien, eso por un lado. Y por otro, dentro de esa planificación, como les habrán contado, bueno, pues habrá que establecer los distintos fines, misiones, objetivos, etc. Cuantificarlos y cuantificarlos. Bien, con todo eso que aparece ahí en la planificación, se puede plasmar en una herramienta de gestión, que no sé si se la ha contado, que también es cuantitativa, que se llama cuadro de demanda integral y que nos permite visualizar, comunicar y cuantificar si la estrategia empresarial, la estrategia de negocio o estrategias de negocio que estoy planteándome son o no son adecuadas y si la estamos cumpliendo o no la estamos cumpliendo en función de los objetivos que nos hayamos marcado. Por tanto, es evidente que se trata de una herramienta de gestión cada vez se utiliza más y que nos permite visualizar, comunicar, medir la estrategia empresarial. ¿De acuerdo? Bien, pues eso sería un poco la idea que debemos hacer para una empresa existente, obviamente, y para un plan de negocio, pues nos puede permitir ese cuadro de mando, lógicamente, poder verificar si los objetivos que nos habíamos marcado, bueno, pues si los cumplimos, no los cumplimos, si son válidos, si no son válidos, o hay que cambiarlos. ¿De acuerdo? Porque como les habrán contado, habrá que simular, plantearse escenarios. Bien, dicho esto, ¿cómo voy a estructurar? Todo eso era una pequeña introducción. ¿Cómo voy a estructurar un poco la parte del plan financiero, que es lo que nos ocupa? Bueno, pues yo, como soy docente, pues tengo un problemilla y es que tengo que primero introducir, luego conectar con lo que habéis visto en otros cursos, en otros módulos, grosso modo, muy rápido, y centrarme en la parte que me toca. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista conceptual, y es un poco árido, pero bueno, me sirve bien, podemos decir que la planificar sería analizar los factores internos, si es un proyecto existente, si es un plan de negocio de una empresa que ya existe, y los factores externos, si es evidente que se trata de un plan de negocio, en su caso de un proyecto empresarial nuevo, pues es evidente que no hay datos de su propio negocio, puesto que lo estoy empezando a crear y a analizar, pero sí que hay datos del entorno, sí que hay datos del sector. Seguro que los que ya habéis impartido clase, lo habéis hecho en experiencia en multitud de ocasiones, a Assessor, que es una empresa granadina de tratamiento de datos, donde pueden encontrar información sobre empresas españolas que depositan la información en el registro mercantil español y por tanto las podemos encontrar en esa base de datos, datos sectoriales, datos por tamaño, datos por localización, podemos analizar cuál es la estructura que presentan, cuál es la evolución de los recursos que generan, etc. Por tanto, información disponible para poder estructurarme y conocer bien el sector, que resulta imprescindible para planificar y presupuestar, datos disponibles a verlos a ellos. Por tanto, no es como en mi época, que no había ninguna información. Yo tenía que ir al registro mercantil y que me lo dieran en papel. Por tanto, ustedes desde su propia casa, con un simple clic, pueden obtener datos
actividad propia de la empresa X, etc. Por tanto, factores internos y factores externos. Es evidente que cuando vayamos a proyectar, que cuando vayamos a hacer estimaciones de cuáles van a ser las ventas estimadas, de cuáles son las inversiones necesarias, referimos de cuál es la situación del entorno, de ese entorno en el que nosotros nos vamos a mover. Si yo os planteo en este momento, ustedes llevarían a cabo un proyecto de inversión, un proyecto de negocio, un plan de negocio, basado en el sector tradicional inmobiliario, en el sector de la construcción tradicional, ¿harían algo? ¿Apostarían sus recursos? Yo le digo que BMN en este momento no puede apoyar ningún plan de negocio del sector de la construcción. Primero, puesto que, como saben, BMN está nacionalizada, les pertenece a todos los españoles en un 65%. Aprobamos o firmamos un modo por el que nosotros nos comprometíamos a salir de ese sector. Por tanto, todas aquellas entidades como BMN o Bankia no podrán apostar en ese sector y no tendría mucho sentido cuando tenemos un excedente increíble. Por tanto, habrá que buscar sectores distintos. Es evidente que tendremos que analizar cuáles son los factores macro que nos van a afectar, que nos van a incluir en mi plan financiero. Si en estos momentos pues la situación de la estructura temporal de tipos de interés está evolucionando de una manera. En estos momentos la prima por riesgo española está a 135 puntos básicos de 700 que tuvimos casi. Eso significa, por tanto, que los tipos de interés están cayendo. Por tanto, está claro que la financiación puede ser mucho más asequible si que los bancos llevan a cabo lo que deben hacer, que es intermediar y financiar proyectos. En el caso de BMN tenemos ahora mismo como objetivo financiar con más de 2.000 millones de euros proyectos empresariales a pequeñas y medianas empresas que sean, bueno, factibles financieramente, que sean viables. Es decir, que dinero hay, pero tenemos que presentar, sí, dinero hay, y los tipos están bajando. Durante 2010, primero estaba cerrado, imposible. En estos momentos, los tipos a los que estamos prestando a pequeñas y medianas empresas ya baja de los 2 dígitos y estamos ahora mismo en un 6 y pico, 7. Llegamos casi al 9. ¿De acuerdo? Por tanto, quiero decir que eso es un préstamo normales. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que buscar también alternativas como los préstamos participativos, otro tipo de instrumentos, productos financieros que se adapten a mi plan de negocio, a mi situación. Bien, por tanto, análisis interno y externo, y en base a eso y a las previsiones que nosotros tenemos que hacer, que sabemos hacer, la mayoría de los que estáis aquí de nuestra facultad, todos ustedes van a tener una asignatura que se llama econometría, ¿sí? Y que os gusta mucho. Sí, pues bien, esa asignatura donde os explican todos los métodos de proyección, pues esas son los que tenéis que aplicar. Para eso sirve. No está esa asignatura por casualidad ahí. Es que le es imprescindible desde el punto de vista financiero su uso. Yo no puedo proyectar cuáles van a ser mis ventas por bola de cristal. Tenemos que basarnos en algo y tenemos que justificarlo. Para ello tenemos muchos métodos y alguno de ellos se nos ajustará bien. Y eso es lo que hay que buscar y eso es lo que hay que utilizar. ¿De acuerdo? Bien. Esto lo voy a pasar, pero yo lo tengo aquí porque hemos dicho que al final nosotros tenemos que implementar las estrategias para conseguir los objetivos. Yo soy del área de finanzas y cuando escucho cosas como estrategia, fines, misiones, políticas generales, es un lenguaje que para mí no es especialmente muy afín. Para mí me cuesta trabajo. Entonces yo entiendo que como hay de otras situaciones, os traía un poco la definición de estrategia y el lenguaje estratégico, porque creo que les puede ser de interés. Bien, en el siguiente quizás se entienda mejor. Ahí tenemos un poco el lenguaje que han venido utilizando, supongo, a lo largo de estos días, y no sé si le han explicado qué consiste cada término. Y a mí básicamente esa transparencia me resulta especialmente interesante por lo que tenemos en la parte derecha, es decir, por el ejemplo personal que tenemos ahí. Por ejemplo, si nos centramos en objetivo, estrategia o misión, donde ponemos premisa determinante, línea, los valores
y tal. Bueno, pues el ejemplo que nos ponía era estar sano y tener buena apariencia. Yo eso lo entiendo. Es decir, algo narrativo, relativo a cuestiones generales, y a partir de ahí vamos bajando. Entonces, ¿cuál sería la meta? Pues como es verdad que me sobran unos cuantos kilos, pues perderlos. Eso sería la meta. ¿Y el objetivo? Bueno, pues en este caso, ¿cuánto quiero perder? Unos 10 kilos. Me vendría bien. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, ¿cómo lo vamos a perder? ¿De qué forma? Bueno, pues ese sería el objetivo. Perdón, la estrategia, pues a través de dieta y ejercicio. Por tanto, el objetivo hay que cuantificarlo. El objetivo no es algo genérico. Tengo que perder 15 kilos. Tengo que obtener una rentabilidad del 3, del 10 o del 8. Tengo que ser solvente. Tengo que ser viable. Por tanto, hay que cuantificarlo. Esa sería la idea. Tenemos la definición y un ejemplo básico. Pero el presupuesto, que es lo que vamos a ver ahora, hay que cuantificar las cosas. Hay que ponerle números. Y esos números tienen que ser coherentes. Tienen que ser, tienen que decir, nos tienen que transmitir que ese plan de negocio es viable, es rentable, es solvente. Si no, nadie destinará o prestará ni un euro. ¿De acuerdo? Bien. Dicho esto, la planificación tiene que ser integral, abarcar la totalidad de los aspectos, todo esto supongo que ya lo habéis visto y por tanto, lógicamente no lo vamos a repetir, ¿de acuerdo? Tiene que abarcar distintos periodos, siempre vamos a desarrollar el primer año de manera mucho más un periodo de tiempo menor, etc. Bueno, todo esto se supone que la industria, y aquí sí que me gustaría entretenerme. ¿Cómo se interrelacionan los planes a corto y largo plazo? Hemos visto que abarca distintos periodos. Pero aquí nos van a aparecer un concepto que vamos a repetir hoy hasta la saciedad. Seguro que van a hablar de plan. Me consta porque lo hizo el viernes María José González. Estuvo hablando del plan de marketing, del plan de producción, del plan de recursos humanos, de lo que sea. Bien, entonces ahí se marcaban cuáles eran los objetivos, las estrategias y tácticas y se habían hecho proyecciones. ¿De acuerdo? Bien, esos serían los planes. A continuación, ¿qué es lo que a mí me toca hoy? Pues lógicamente tenemos que programar, es decir, en esos planes de marketing, en ese plan de producción, en ese plan de recursos humanos, yo tengo que establecer cuáles son, en base a esos planes, cuáles son los recursos físicos y humanos necesarios para conseguir eso. Esto es, si yo necesito 3 trabajadores, si yo necesito 7 ordenadores, si yo necesito un local, si yo necesito un vehículo. Por tanto, en los programas lo que vamos a hacer es establecer en unidades de cantidad, en unidades físicas que necesitamos para acometer esos planes. ¿De acuerdo? Por tanto, recursos físicos y humanos necesarios para conseguir esos planes. Esa sería la idea. Y por último, ¿qué es lo que a mí me toca? La parte financiera. Valorar, presupuestar, expresar en unidades monetarias. Si yo tengo un programa, donde hemos dicho, necesitamos 3 personas en dirección, necesitamos 3 programadores, necesitamos 7 coches y 20 ordenadores, bueno, pues es evidente que no puedo operar. Tenemos, pues lógicamente, cuestiones que son distintas, no podemos agregar. Y en ese sentido lo que vamos a hacer es valorar de manera homogénea. ¿Cómo? Pues con unidades monetarias. Ese sería el presupuesto. Expresar en unidades monetarias lo que he programado. Pues el coche vale 14.000 euros. Los ordenadores, 20.000. El alquiler, 3.000. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Por tanto, el presupuesto no es más que expresar en unidades monetarias lo que hemos programado. Solo valorar. Valorar. ¿De acuerdo? Esa sería la idea y ese sería el plan financiero donde lo que vamos a hacer es valorar para poder tener expresado en una misma unidad y poder determinar pues, si ese plan financiero es viable o no es viable. Definiremos qué es viable. Tiene que estar cuantificado y por supuesto tiene que ser flexible. Ya lo decíamos y os ponía el ejemplo de Iactive. Hay que adaptarse. Yo no puedo decir, como le decía a esta mujer, mira, es que por mucho que Iactive quiera, no va a poder colocar su producto, puesto que el cliente, el partner, se le ha caído, que era la salud pública, el hospital público. Por tanto, es evidente que no se podía seguir en esa línea. Bien, por tanto, hay que adaptarse. Aquí
cuáles son las fases y dónde estamos centrados. Como ven, necesitamos datos internos y externos. Llevar a cabo la fijación de objetivos y prever, proyectar, estimar cuál es ese escenario futuro. Y para eso tenemos muchas técnicas de proyección que me permiten cuantificarlo. Por tanto, no se trata de una bola de cristal. Yo no puedo hacer, bueno, pues, estimar que las ventas van a ser 10 o 15, sino que tengo que estimarlo en base a algún algoritmo, algo que se lo crean mis inversores. Yo no puedo decir vamos a evolucionar el mercado de tal manera, tendré que justificarlo. Pues bien, para ello ya conocéis los métodos, los que soy del área de economía y finanzas, bueno, pues tenemos los métodos cualitativos, cuantitativos, y cada uno de ellos puede ser útiles en función de la información disponible, de la decisión que queramos, etc. Por lo tanto, modelos que debemos de emplear para justificar ese escenario. Recuerdo una de las principales cuestiones con la que yo discutía con la directora de riesgo era básicamente por qué 10 y no 3. Y por tanto había que justificarlo, había que plantearlo bien para que la entidad del inversor se la crea. Por tanto, el plan de marketing puede estar muy bien, muy bonito, había hecho no sé qué cosa, pero si aquello no se convierte en números creíbles, no sirve para nada. Queda muy bien, lo vendemos muy bien, lo presentamos estupendamente, pero al final aquello tiene que estar cuantificado y ser viable, si no, no sirve para nada. Bien, aquí tenemos los criterios a tener en cuenta para poder determinar cuál es la empresa. Y a partir de ahí nos vamos a quedar ahí, en la parte de planificación financiera, en la parte de cuantificación, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, empezamos, la parte que nos interesa. Ya hemos dicho que al final lo que tenemos que hacer es cuantificar, expresar en términos monetarios todo lo que he programado, cuáles son las inversiones que yo requiero, cómo me voy a financiar, cómo voy a generar, y todo eso se va a ver reflejado en un documento, que va a ser, por un lado, el presupuesto de capital, donde vamos a recoger cuáles son las inversiones que tenemos programadas y cómo vamos a financiar eso. Y por otro lado, el presupuesto de tesorería, que os gusta mucho, que al final no es más que convertir de criterio de riesgo a caja lo que ya hemos planificado y presupuestado en el de capital. Es decir, expresar en flujos de caja lo que ya tengo calculado y estimado. Solo eso. Verán que esta tarde la Iberia se va a dedicar fundamentalmente al presupuesto de tesorería. ¿Por qué? Porque probablemente sea la herramienta para una empresa ya existente y para vuestro negocio que os estáis planteando seguro. Bueno, pues probablemente el documento, la variable que más vamos a usar son los flujos de caja. Y veremos ahora después por qué. Porque básicamente en ese presupuesto de tesorería ahí vamos a volcar todas las proyecciones. En un solo documento vamos a tener absolutamente vinculado, conectado, y vamos a ver la coherencia de todo lo que nos hemos marcado como objetivo y proyectado. ¿De acuerdo? Junto con eso nos permitirá determinar el valor. Recuerden que a la hora de valorar, nosotros uno de los métodos que utilizamos es coger los flujos de caja y traerlos, descontarlos al momento actual para determinar si ese proyecto aporta valor y qué valor es. ¿De acuerdo? Bien, pues sería un poco la idea. ¿Y cuál es ese proceso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, desde el punto de vista ya cuantificado, ya tenemos todos los planes, los hemos cuantificado y los hemos expresado todo a unidades monetarias, lo hemos valorado. Sabemos cuánto va a cobrar el gerente, sabemos cuánto va a cobrar el director financiero, sabemos cuánto nos vamos a gastar en materias primas, en cuánto nos va a costar los ordenadores, el edificio, etc. Por tanto, ya lo tenemos todo cuantificado. A partir de ahí vamos a elaborar ese plan financiero. ¿Y cómo lo vamos a estructurar? Bueno, pues lo vamos a estructurar en tres partes. Por un lado, estableceremos, pues vamos a agrupar todo lo relativo a inversión y financiación, en lo que aparece ahí, denominado estrategia de capital. Es decir, ahí vamos a tener agrupado qué inversiones a largo plazo vamos a estimar son necesarias en mi plan de negocio y cómo nos vamos a financiar. Esto es, qué parte van a aportar los socios, que como saben tiene que ser un porcentaje elevado que implique asunción de riesgo por parte de los promotores para que cualquier otro inversor apueste por vosotros. Es evidente que si vosotros no asumís riesgo,
pues el inversor no lo va a dar, ¿de acuerdo? Puesto que lógicamente eso traslada que vosotros estáis apostando vuestra propia pasta. Si no, yo no la apuesto, yo como entidad bancaria no lo voy a comprar, ¿de acuerdo? Bien, eso por un lado. Estrategia de capital, inversión, financiación. ¿Dónde voy a aplicar mis recursos y cómo voy a financiar esa inversión? ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, el siguiente punto sería la estrategia financiera. Es decir, ¿qué vamos a hacer con nuestros recursos generales? Si recuerdan en el primer gráfico que puse, los activos generan flujos de caja, ¿se acuerdan? Y esos flujos de caja tenemos que decidir quién se lo va a llevar o si se van a quedar dentro, en forma de autofinanciación, en forma de recursos generados. Esa es la fuente de financiación más idónea para pequeñas y medianas empresas que quieran crecer. Es decir, buscamos las oportunidades de crecimiento y una de las formas de financiación es con lo que yo genere, con mi actividad. ¿De acuerdo? Bien, por eso habrá que marcarlo dentro del plan financiero y determinar qué vamos a hacer. Con lo que yo genere se queda dentro, se va afuera, en forma de dividendos, etc. Y por último, ¿qué vamos a hacer con los activos y pasivos corrientes? ¿Cuáles son mis objetivos de cobro a clientes? ¿Cuáles son mis objetivos de pago a proveedores? Todo ello cuantificado. Pues yo voy a cobrar 60, 30, 90. En fin, todos esos datos que para el caso de un proyecto nuevo implica buscar información del sector. No nos lo podemos inventar. Yo tendré que buscar que en términos medios en el sector se cobra 30, al contado, a 20, a 10, ¿de acuerdo? Y hacer un análisis de mercado. Eso, lógicamente, tiene que venir reflejado en esa política circulante dentro del plan final. Y con toda esa información, ¿qué documentos vamos a elaborar y qué utilidad tienen los mismos? ¿Para qué sirven? Bien, lo primero que vamos a elaborar sería el presupuesto de capital. Es decir, ese presupuesto va a recoger dos presupuestos parciales. Uno, el presupuesto parcial de inversión, donde vamos a englobar todas las aplicaciones de fondos relativas a las inversiones necesarias para llevar a cabo mi plan de negocio. Pues 3 coches, 20 ordenadores y un edificio. Todo ello valorado. ¿De acuerdo? Bien. Y por otro lado, el presupuesto parcial de financiación. Esto es, ¿cómo vamos a financiar todo aquello? Pues la parte que aportan mis padres, mis amigos, los allegados, el banco, lo que sea, ¿de acuerdo? Que tiene que ser suficiente. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre las inversiones que yo estimo y cómo voy a financiar aquello, cuantitativamente hablando. Aquí no estamos hablando de estrategia ni de teoría. Es decir, si yo tengo previsto invertir 1 millón de euros, tengo que tener financiación de 1 millón de euros. Si no, habrá un desequilibrio y nadie me financiará. Aquello no será viable. ¿De acuerdo? Por tanto, la viabilidad la conseguiremos cuando haya equilibrio entre lo que yo digo que voy a invertir y la financiación necesaria para ello. ¿De acuerdo? Bien. Los presupuestos operativos, que como tenemos ocasión de ver, recoge el ciclo de la actividad normal de la empresa, ventas, costes, consumo de materias primas, costes laborales, etc. Es decir, todos aquellos recursos que van a ser necesarios, estimados y cuantificados relativos a la actividad objeto de la explotación. ¿Cuántos ingresos voy a obtener? ¿Cuánto me cuesta obtener esos ingresos? Todo ello cuantificado. No vale mucha teoría, hay que cuantificarlo y explicarlo. ¿De acuerdo? Es decir, ella Active se planteaba vender 7, 10, 20 mil oncogen, bueno, pues tenía que decir a quién y cómo. Si no, mi amiga Loli decía, no, me sirve, que lo explique. Y para atrás. Y vuelta a empezar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay que cuantificar y justificar. Y por último, como os decía, el presupuesto de tesorería, eso ya lo conocéis, muchos de vosotros que habéis estado conmigo. Al final, cuando valorábamos un proyecto, lo que hacíamos que era determinar los flujos de caja. Los flujos de caja que se supone que generan mis inversiones. Bien, por tanto, ese presupuesto de tesorería lo que va a recoger es, en términos de cobro y pago, todo lo que estimamos. Por tanto, vamos a ver si todo lo que he proyectado, si es coherente o no es coherente. Si aquello tiene sentido o no tiene sentido. Eso por un lado, puesto que ahí van a recaer absolutamente todos los datos en términos de flujo de caja. Y por otro lado, nos sancionará si nos sobra pasta, si nos sobra tesorería. Por tanto, coste de oportunidad,
estaríamos perdiendo rentabilidad si la dejamos ahí parar, o nos falta pasta y no puedo acometer todo lo que he dicho. Y por tanto tendré que buscarme más flujos de caja, más financiación para acometer aquello o reducir inversiones. ¿De acuerdo? Por tanto, el plan financiero te sanciona si aquello tiene sentido o no cuantitativamente hablando, con números concretos. ¿De acuerdo? Y por último, y esto se suele utilizar mucho, puesto que por parte de los analistas, pues yo no voy a ir, un analista concreto, yo no voy a decir las ventas del producto de cristal o, en fin, mi amiga de Caja Granada lo miraba al milímetro. El Ibercaria, por ejemplo, lo que hacía era mirar los agregados. Y se creía, puesto que ya habíamos hablado del plan de negocio millones de veces, más o menos se creía las proyecciones que hacía el directivo financiero, que por cierto era un alumno ¿de acuerdo? Bien, por tanto, todos esos datos que tenemos ahí en el presupuesto de capital, en el presupuesto operativo o en tesorería se van a agregar en documentos contables que conocéis muy bien y que sabéis usarlo y diagnosticarlo para determinar si la empresa es rentable, si la empresa es solvente, la productividad, etc. Que sería la proyección de un balance provisional o de una cuenta de resultados que nos va a permitir determinar si generamos recursos suficientes frente a los compromisos de pago, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bien, esa sería un poco la idea del plan financiero. Y cómo se van a estructurar fundamentalmente en los tres primeros documentos, y mejor dicho, en el de capital y tesorería, que es el de la útil. Y aquí lo tenemos otra vez un poco más desmenuzado. Fijaros que al final ya nos van apareciendo algunas partidas que vamos a utilizar en el presupuesto de capital. Yo las voy a preguntar cuando demos la definición. Fijaros, primero tenemos nuestros objetivos cuantificados, luego están programados en unidades de cantidad y luego hay que valorarlo en unidades monetarias. UF es unidades físicas, ¿de acuerdo? Y hay que valorar a unidades monetarias. Y cuando ya tengo todo eso proyectado, todas las estimaciones realizadas, empezamos a agregar, empezamos a obtener partidas, magnitudes que nos son útiles y que nos informan de algo. La primera, la autofinanciación. Y dado que no estamos durmiendo, ¿cómo definiría usted de economía? ¿Desde qué es? Fuera de la universidad, da igual. ¿Usted qué entendería o cómo entiende el concepto autofinanciación? Por lógica, no hay que ser economista. ¿Qué nos indica la autofinanciación? ¿Cómo la podríamos definir? Una forma de llevar a cabo tu empresa sin llevar el objetivo fuera de estar en recursos de Venga, ahí. Toma fuerte, que hablas por tu cuello. no buscar recursos que no sean externos. Es decir, no buscar, ¿cuál sería el término? Eso. Aportaciones propias tuyas. Sí, lo dices porque creo que está. A ver, tu compañera. ¿Soy de aquí? ¿De la esta facultad? Decídmelo. ¿Lo habéis visto? Con nuevas aportaciones de los socios, nuevas rondas. ¿Sí? María José. A ver si esto que tiene que tener, ¿no? Nuestro propio beneficio de la empresa. Ahí está, muy bien. Está claro que la autofinanciación, si veis la ficha, lo que pasa es que es un poco galimatía, lo que recoge básicamente son los recursos que yo genero por mi propia actividad, por comprar y vender el producto o servicio a la que me dedique, no de nuevas aportaciones de los socios, no de nuevo endeudamiento. Por tanto, esa va a ser la primera magnitud que vamos a calcular, la autofinanciación, que si recuerdan, pues será la fuente de financiación más idónea para crecer, puesto que en ese sentido lo hemos generado nosotros mismos y por tanto, bueno, pues no hay ni que devolverlo, ni la rentabilidad que requieren los accionistas nos la van a exigir igual que cuando aportan dichos fondos. ¿De acuerdo? Por tanto, en ese sentido, la autofinanciación será los recursos que generamos nosotros mismos, sin nuevas aportaciones de socios, ni tampoco nuevo endeudamiento. Significa que esa es la financiación más adecuada según algunas teorías de la estructura de capital. ¿De acuerdo? Bien. Y luego, otra magnitud del fondo de maniobra, que ahora le hago referencia a ello y que a mis alumnos de dirección financiera les encanta y que, como sabemos,
esa magnitud va a recoger la variación que sufren los activos y pasivos corrientes. Lo vamos a dejar ahí y ahora os voy a plantear algunas cuestiones. Todo eso, ¿dónde lo vamos a agregar? Pues en el presupuesto de capital. Y todo ello, al final, expresar tesorería, presupuesto de tesorería. Ese sería el orden que vamos a seguir y ese serían los documentos que vamos a elaborar dentro del plan financiero. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis de otra manera. Y nos vamos a centrar un poco aquí. Yo no sé si el análisis lo veis así o no lo veis así. Bien, como hemos dicho, los datos proyectados de nuestro plan financiero los podemos agregar en información que conocéis en términos históricos. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura, no sé si os suena la que tenéis ahí, porque va a ser la que voy a utilizar para luego confeccionar el presupuesto de capital. Pero bueno, utilizo esa estructura como podríamos usar cualquier otra. Si ven, hemos diferenciado dentro de los activos corrientes o pasivos corrientes aquellos que hemos denominado primarios. No sé si os suena análisis contable, esa determinación se sigue utilizando. Bueno, da igual, explicación. Sí, bueno, pues da igual. Es decir, vamos a segmentar dentro de los activos y pasivos corrientes aquellos que son normales, que son de la actividad normal, de aquellos otros que no lo son. ¿De acuerdo? Y fijaros, dentro de ellos nos vamos a encontrar pues, los clientes, la existencia en función de los objetivos marcados en los distintos planes. Y por otro lado, pues tenemos los pasivos corrientes, igual, los que han surgido de la actividad normal que aquellos otros que no tengan nada que ver. ¿Para qué sirve eso? Bueno, pues sirve lógicamente para luego diagnosticar, para ese cuadro de mando integral al que hacíamos referencia antes y que nos permite, lógicamente, determinar, visualizar si desde el punto de vista financiero también se cumple o no con la estrategia y objetivos marcados. Y esa sería un poco la estructura que vamos a seguir. Me da igual que lo llaméis así, como que lo llaméis de la explotación o ajeno, o recurrente o no recurrente, como queráis. Lo que sí es cierto es que la agregación homogénea por cartera no permite sacarle mayor partido a la información. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, sería igual cómo se conectan los documentos. Y vamos a centrarnos en el documento básico y fundamental del plan financiero, el presupuesto de capital, junto con el de tesorería, que es el que vaya a analizar dentro de un rato con Carmen Delia, con una aplicación, con un caso que es Campus Salud, que es la empresa que ella diseñó, y os va a enseñar sus diseños de hojas de cálculo, sus datos, la utilidad, cómo negocia con las distintas entidades bancarias, cuál es el pool de bancos que tiene para negociar con ellos en base a esas proyecciones justificadas y analizadas. Pero, por tanto, es una herramienta básica y fundamental, no solamente para vuestro plan de negocio, que también, tal como ha dicho Lázaro antes, sino para cualquier empresa que ya va funcionando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos a centrarnos en el presupuesto de capital que hemos visto en la estructura. Inversión, financiación. ¿De acuerdo? Esa era la idea que nos tiene que quedar. ¿Cómo vamos a invertir? Perdón, ¿cuáles son las inversiones que tenemos previstas y cómo vamos a financiar aquello? ¿Cuáles son las fuentes de financiación que pretendemos utilizar para acoger esa inversión? Bien, ¿cuál es la definición? Bueno, pues yo os decía que el presupuesto en general, sin más calificativo, era valorar, expresar en unidades monetarias lo que tengo programado. Es decir, pues me voy a gastar en 3 coches 50.000 euros. Me voy a gastar, voy a valorar mis ordenadores en tantos euros. Por tanto, estaríamos haciendo referencia a al presupuesto de capital al que le hemos añadido ese calificativo. Y la definición sería, claro, lo mismo, son monetarias en términos previsionales de la estructura permanente de la empresa, del ciclo largo empresarial. ¿De acuerdo? Estructura a largo, inversiones a largo y fuentes de financiación a largo. ¿De acuerdo? Eso sería un poco lo que va a contener el presupuesto de capital. Todos los objetivos de inversión y financiación valorados relativos al ciclo largo, a la estructura permanente de la empresa. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la idea. Bien. ¿Cuáles son las principales características que nos permite el presupuesto de capital? Bueno, pues entre otras cosas, fijaros, nos permite, por un lado, pues poder simular, poder plantear escenarios. Cuando hicisteis vuestro proyecto de plan de empresa, seguro que planteasteis distintos escenarios, el más posible, el más normal, el más esperado y el más optimista. ¿De acuerdo? Por
tanto, nos permite hacer escenarios y poder reorientar en función a los distintos escenarios que estemos contemplando mis políticas de inversión y financiación. Fundamental. Eso implica, por tanto, que es verdad que hay software. Es verdad que hay software y lo podéis encontrar en los CADES, lo podéis encontrar en internet, si ponéis plan de negocio, veréis que os van a aparecer, bueno, pues los diseños de hoja de cálculo de esos planes de negocio y lo que yo estoy hablando ahora mismo, pero lo cierto es que en la mayoría de los casos, para cada uno de vuestros planes de negocio, para cada una de nuestras empresas específicas, la realidad es que se trabaja con hojas de cálculo ad hoc, ¿de acuerdo? Tal como tendré ocasión de ver hoy con Carmen Delia, que os va a explicar su caso concreto y va a venir con su propia hoja. No es que no haya un software, sí que lo puede haber, pero no se ajusta bien a su estructura concreta. Por tanto, vamos a trabajar, o vaya a trabajar en tales con hojas de cálculo, con datos cuantificados. Siguiente cuestión. Nos permite, pues lógicamente, incidir en el mercado, o nos brinda la posibilidad de cambiar la estructura financiera. Claro, en un plan de negocio como el que vosotros podéis plantear, pues lógicamente la estructura de capitales, cómo os vais a financiar, como decía mi amigo Paco Palau, pues como pueda. Esa será la realidad, como podamos. Pero lo cierto es que eso va a impactar, que habrá que analizarlo, que habrá que ver qué coste conlleva financiar de una u otra manera, y las posibilidades que tenemos es que las tenemos, ¿de acuerdo? Bien, eso en cuanto a las características. ¿Y qué nos permite? Bueno, pues en principio, y fundamental, puesto que eso ya hemos hablado hace un rato. En principio, nos va a permitir, por un lado, establecer las distintas fuentes de financiación que podemos usar y que ya conocéis porque os lo he explicado. Y otra cuestión muy importante, que es reducir lo máximo posible el coste del capital de la empresa. Eso ya lo habéis visto. Recuerden que nosotros, cuando determinamos el valor de un negocio, el valor de vuestro plan de negocio, el valor de un proyecto de inversión, al final lo que hacemos es valorar hoy. Y para ello, ¿qué comparamos? Lo que a mí me cuesta con lo que espero que generen esos activos, esos flujos de caja que van a generar los activos, los descontados hoy, para poder comparar. Ya saben que el dinero pues no tiene el mismo valor a lo largo del tiempo. Por tanto, para ello tenemos que descontar, valorar todo hoy. Y eso implica que debemos de utilizar una tasa. Y esa tasa es el coste de capital de la empresa, que sabemos calcularlo y que lo hemos utilizado para valorar un proyecto, y que es exactamente igual para valorar con las mismas características, los mismos problemas, un plan de negocio. ¿De acuerdo? Por tanto, idea fundamental que nos va a permitir ese presupuesto de capital, ese presupuesto de inversión y financiación, es reducir ese coste de oportunidad de capital al máximo posible para conseguir la mayor valoración posible. Y por último, elaborar la información financiera al proyecto. Bien. ¿Y cómo vamos a construir ese presupuesto? ¿Con qué metodología? ¿Cómo lo vamos a confeccionar el presupuesto de capital, que lo hemos definido como aquel que expresa en unidades monetarias el ciclo largo empresarial, la estructura permanente de la empresa? Bien, pues lo vamos a construir en base a determinar, según nuestros planes, dónde vamos a invertir y cómo nos vamos a financiar. O lo que es lo mismo, ¿cuáles son las aplicaciones de fondos? ¿Dónde voy a invertir? Pues en coches, software, activos no corrientes a largo, de la estructura permanente. ¿Y cómo me voy a financiar? ¿Cuáles son los orígenes de fondos? Inversión, financiación, aplicaciones, orígenes, que lo tenemos estructurado y marcado en mi estrategia de capital una vez que hemos determinado todos esos planes, cuantificados. Por tanto, ¿cómo vamos a determinar esas aplicaciones y esos orígenes? Bueno, pues lo vamos a hacer, lo vamos a obtener comparando, como siempre, dos situaciones estáticas. En el sistema informativo contable, que es el que usamos, bueno, pues básicamente la forma de obtener el dinamismo, la evolución, es comparando situaciones estáticas, ya sea por días, por meses, por años. Por tanto, ¿cómo vamos a obtener mis inversiones que figurarán en mi presupuesto de capital? Pues por comparación de dos situaciones estáticas. Es evidente
que en mi plan de negocio, el vuestro, nuevo, donde no hay datos históricos, pues todos serán incrementos. Pero al año 2, al año siguiente, recordad que hay que proyectar mínimo 3-4 años para una potenciales inversores. Bueno, pues es evidente que compararé la situación del año 1 con la del 2. Y ahí veremos dónde estamos haciendo nuevas inversiones y cuáles son las nuevas fuentes de financiación, igual por comparación. Entonces, por eso ponía un poco la estructura de balance, ¿de acuerdo? Y en base a esa estructura, la comparación que vamos a hacer de situaciones estáticas. Bien, entonces, bajo esa premisa, ¿cómo puedo obtener fondos? Bueno, pues ya lo sabemos. Puedo obtener fondos o bien incrementando mi endeudamiento, incrementando mis pasivos no corrientes, pidiendo deuda a quien sea, ¿de acuerdo? Pidiendo deuda a un capital riesgo, a una entidad bancaria, a un business angel o a quien queráis, ¿de acuerdo? Por tanto, los incrementos de pasivo de deuda será un origen de fondo. Si los incrementos de pasivo son origen de fondos, las disminuciones de pasivo serían, pues si uno es blanco, el otro tiene que ser negro y en botella. Por tanto, si yo obtengo fondos, obtengo orígenes, obtengo fuentes de financiación, incrementando mi deuda, mis pasivos, si lo que hago es disminuirla, devolver, en ese caso, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Obteniendo más recursos o aplicándolos? ¿De derecho? ¿De psicología? Anda, leche. ¿Qué es de aquí? Ahí. Es evidente que si los incrementos, si me estoy endeudando más, si estoy obteniendo nuevos fondos, eso va a suponer incrementar mi deuda, pues si lo que estoy haciendo es reducirla, pues evidentemente estoy aplicando fondos, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Si lo que hago es pedirle pasta a mis familiares o a mis amigos, es decir, ampliando capital, o lo hago a través de un capital riesgo donde entra directamente en el capital, bueno, en ese sentido se incrementa el neto, se incrementaría el capital. Y los incrementos de capital, los incrementos de las aportaciones de mis familiares, del capital riesgo o de lo que sea, en ese caso, ¿qué será? ¿Un origen de fondo o lo estoy aplicando, lo estoy invirtiendo? Pues evidentemente lo estamos obteniendo fondos. Sería un origen más financiación. Esas son las alternativas que tenemos. O pedimos deuda, o nos aportan capital quien sea, mis amigos, mis primos, mis sobrinos, o genero recursos. Pero obviamente al principio no los puedo generar si no hago la actividad. Por tanto, esos son orígenes de fondos. Fuentes de financiación, que ya lo habéis marcado, que lo habéis tenido que explicar. Pues en las distintas rondas que hemos estado, hemos contactado con Pepito Pérez, con Juanito Sánchez, hemos ido al notario, patatín, patatán. En el plan de negocio de iActive, si queréis os lo enseño ahora, tanto les costó buscar la financiación que en sus presentaciones tienen en la presentación el cheque de la segunda ronda de inversión que indicaba que todos habíamos firmado, porque no se lo podían creer. Evidentemente eran 3 millones de euros, ¿de acuerdo? Por tanto, está claro que ya lo hemos tenido que justificar. Aquí lo que estamos viendo es dónde va a plasmarse en un documento para que nos sancione la viabilidad, para que aquello sea factible, para que el IPG de Caja Granada, Inversiones Programadas, se crea que yo no se lo crea, ¿de acuerdo? O la entidad bancaria o nuestro propio familiar. Bien, por tanto, fondos que puedo obtener o bien endeudándome más, incrementos de pasivo o bien nuevas aportaciones, orígenes de fondos, fuentes de financiación. Y ahora, si yo lo que hago, claro, evidentemente en un plan de negocio como el que vosotros os vais a plantear, pues lógicamente no tendréis previsto vender activos, puesto que estamos empezando el desarrollo de la actividad. Pero, por ejemplo, yo en iActive, que tiene una vida de 6 años, bueno, como consecuencia de la evolución del entorno, pues tuvieron que vender y deshacerse de activos. Entonces, si yo vendo activos, si yo vendo mi coche, si yo vendo los ordenadores,
si yo vendo el terreno, ¿eso qué es? ¿Más financiación o más inversión? Estaríamos teniendo más recursos, más financiación. Y ahí aparecen las disminuciones de activos, las desinversiones, van a suponer en nuestro plan financiero la obtención de fondos. Y eso, lógicamente, en una empresa actual que está funcionando, pues en la situación en la que hemos estado viviendo hasta no hace mucho, pues se ha utilizado mucho, se ha empleado con habitualidad, se ha tenido que desinvertir, se ha tenido que vender activos para poder pagar deudas que no se podían pagar de ninguna otra manera. Por tanto, desinvertir activos entra dentro de las posibilidades para las que nos podemos encontrar y que nos va a aparecer el presupuesto de capital. Y ahora, ¿cómo vamos a aplicar fondos? Recuerden, el presupuesto de capital, que es el plan financiero, recoge la estructura permanente, el ciclo largo, activo y pasivo a largo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿dónde voy a aplicar mis fondos? ¿Dónde los puedo invertir? Bueno, pues los puedo invertir adquiriendo activos, como no puede ser de otra manera, comprando coches, comprando edificios, comprando terrenos, lo que queráis, para el desarrollo de mi actividad, que lo habremos planteado y que tiene que estar cuantificado en mi plan de inversión, ¿de acuerdo? Recuerden que eso lo hice el otro día. Y, por otro lado, ¿puedo aplicar recursos disminuyendo mi endeudamiento? Pues obviamente sí. Es decir, a medida que voy desendeudando, a medida que voy reduciendo mi endeudamiento, estaríamos aplicando fondos. Como veis, las disminuciones de pasivo a largo o las disminuciones del neto, de reducciones de capital o pérdida. Recuerden que en un plan de negocio normal, de nueva creación, lo habitual es que los primeros años no den resultados positivos o estén muy ajustados. ¿De acuerdo? Eso suele ser lo normal. Eso implica, por tanto, que si hay pérdida, pues lógicamente estaríamos aplicando fondos. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, nosotros hemos dicho que el presupuesto de capital recogía la estructura permanente de la empresa, inversiones a largo que yo tengo previsto y las tenéis ahí indicadas y que las vamos a obtener por variación en el formato que vamos a emplear, y por otro lado, cómo vamos a financiar todo eso, y lo vamos a obtener por variación. ¿De acuerdo? Y ahora yo os pregunto, ¿tiene sentido lo que voy a poner ahora? Es decir, que la variación del fondo, ahí pone variación, debería poner variación, la variación del fondo de maniobra, si tiene sentido o no su inclusión dentro del presupuesto de capital, si hemos definido hasta la sociedad que recoge el largo plazo. Es decir, el fondo de maniobra tiene carácter de largo o corto plazo. Eso es lo que tendríamos que plantearnos. Si tiene carácter de largo plazo, pues evidentemente debemos incluirlo. Y por tanto, todas las proyecciones relativas a activos y pasivos corrientes estarán ahí. Todo lo relativo al plan de marketing con respecto a los clientes deberán estar ahí. Con respecto al plan de producción, deberán estar ahí los proveedores. Y por tanto, en ese sentido, debemos de plantearnos si esa variación de los activos y pasivos corrientes, si tienen ese carácter permanente o no lo tienen. Si lo tienen, podemos incluirlo. Si no lo tienen, obviamente no deberían estar ahí. Y yo pregunto, ¿tienen carácter permanente? No. Cristian, sí que tienen carácter de permanente. Si vosotros pensáis en vuestro plan de negocio, que vaya a pensar en un plan de negocio para un año, no, pensaréis en un plan de negocio a largo plazo, a perpetuidad si pudiera ser. Y por tanto, yo os pregunto, en el desarrollo de la actividad normal, si pensamos en el largo plazo, en un proyecto que va a perdurar en el tiempo, los clientes que tenemos, pues los que tengo hoy, les cobraré dentro de 30 días, pero seguiremos vendiéndoles, volverán a aparecer. Si mantenemos el ciclo de actividad y pensamos en el largo plazo, es evidente que los clientes, es verdad que yo les cobro, pero vuelven a aparecer porque sigo vendiendo. Y si adquiero factores productivos, pues es evidente que yo les pagaré a mis proveedores, pero por otro lado es evidente que seguiré generando más proveedores y sigo desarrollando mi actividad. Por tanto, el fondo de maniobra tiene ese carácter de permanente.
Y eso deberíamos saberlo todos aquellos que sois de GADE o de FICO, porque en todos los proyectos de inversión, para convertir de Benco a caja, ¿qué usaba? Tú eres de FICO, GADE. Vale. ¿Cómo convertimos? Yo entiendo que la gente de derecho, en fin, pero es una cuestión muy simple. ¿Cómo vamos a convertir de Benco a caja? Pues lo vamos a ver dentro de un rato, para construir el presupuesto de tesorería a través del fondo de maniobra proyectado. Por tanto, lo que me permite elaborar el presupuesto de tesorería es precisamente la variación del fondo de maniobra que va a afectar a la estructura permanente de la empresa, tal como acabamos de decir. Bien, dicho esto, y si nos acordamos de esa estructura, bueno, pues el presupuesto de capital que vamos a construir lo tenemos aquí. Hemos estructurado, como hemos dicho, siguiendo el criterio de clasificación. Si no os gusta, lo podéis cambiar. Hemos diferenciado entre inversiones necesarias de las que no lo son. Y por ello hemos diferenciado entre el fondo de maniobra necesario y no necesario. Que luego me permite desagregar, tener agrupaciones homogéneas para facilitar la conversión del diagnóstico y el control. ¿De acuerdo? Simplemente. Por tanto, fijaros, el presupuesto de capital que se pide en todo proyecto, en todo plan financiero, está compuesto en dos cachos, en dos partes. Uno, las inversiones programadas, y ahí las tenéis, y las vamos a agrupar. Es evidente que yo no voy a poner un terreno, un coche, porque cuando vosotros estructuráis un balance, pues analizamos las inversiones. Todo el desarrollo de eso estará en mi plan financiero desagregado, en los planes que os contaron. Pero este es el documento que me sirve para sancionar, para determinar la viabilidad, cuantificado. ¿De acuerdo? Por tanto, yo no voy a tener niveles de terreno, software, el ordenador 3.z, en la pantalla ./i. ¿De acuerdo? Sino que tendremos inversión, aplicación. Como veis, el presupuesto de capital está dividido en dos partes. Por un lado, tenemos todas las inversiones previstas agregadas para cada uno de los periodos que abarque el plan financiero, que puede ser segmentada por meses, cuatrimestres, semestres, lo que queráis. ¿De acuerdo? O por año. Bien. Y por otro lado, ¿cómo financio yo eso? Pues, ¿cuál es la estructura de capital que vamos a decidir que es más idónea? En un plan de negocio nuevo, por lo que me dejen, como decía mi amigo Palau, lo que pueda ser en una empresa consolidada, como puede ser la que vaya a ver esta tarde, o como puede ser la de Repsol, que cotiza en los mercados, pues evidente que tendrá que buscar su estructura de capital óptima que maximice el valor, tal como vimos en dirección financiera, ¿de acuerdo? Por tanto, esa sería la idea, esa sería la estructura. Fijaros, por un lado, todas las inversiones previstas y toda la financiación prevista, lógicamente agregada de esa manera. Para determinar si el presupuesto de capital es viable o no es viable, si lo vamos a aceptar o lo vamos a tener que rechazar y revisar, tenemos calculado dos parámetros. Uno, el superávit del periodo, de cada uno de los periodos parciales. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Comparando todas las aplicaciones de fondos con todas las fuentes de financiación. Si las aplicaciones, las inversiones previstas superan a los recursos que yo me he planteado, voy a utilizar a la fuente de financiación, ¿qué tendríamos? ¿Un superávit o un déficit? Si las aplicaciones superan a los orígenes, si las inversiones previstas superan cuantitativamente a los fondos de financiación que estoy estimando, que tendríamos un superávit o un déficit. ¿Qué más da por lógica? Si tú tienes previsto gastarte 10 y solo tienes 8, ¿te falta o te sobra? Pues blanco y en botella. Tenemos un déficit, me falta pasta. Tengo que buscar fuentes de financiación si quiero llevar a cabo esas inversiones. Por tanto, tendríamos un déficit. Y cuando tenemos un déficit, el presupuesto no es viable. Habría que revisarlo. Si no soy capaz de generar fuentes de financiación, recursos suficientes para poder acometer todas las inversiones programadas, pues lógicamente ese presupuesto en principio, si solo me centrara en un año, que no va a ser así porque vamos a ver todo el periodo, bueno, pues en principio habría que revisarlo. Si por el contrario yo tengo más orígenes de fondos, más fuentes de financiación que inversiones, tendríamos un superávit. Es decir, me sobra pasta. ¿De acuerdo?
Y yo os preguntaría, si me sobra pasta, ¿dónde está aplicada? ¿En el ciberespacio? Repito, si yo he presupuestado más orígenes de fondos, tengo más financiación estimada que aplicaciones estimadas, que inversiones estimadas, esto me sobra pasta, ¿dónde está? Muy bien, en tu bolsillo. En tesorería. Si me sobra, está en tesorería. Y por tanto me está indicando que tengo recursos ociosos. En ese sentido, deberíamos plantearnos si el proyecto, todo junto y cuantificado, merece la pena tener todos esos recursos ociosos con el coste de oportunidad que conlleva, ¿de acuerdo? O si por el contrario, deberíamos revisarlo y utilizar los recursos de manera eficiente para obtener la mayor rentabilidad posible, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando hablemos de viabilidad, es verdad que será inviable cuando haya déficit, blanco y en botella, pues que no lo puedo hacer, pero si por el contrario me sobra, pues tendremos que determinar si eso es viable. Y lógicamente lo sensato es que haya un perfil equilibrado, un perfil próximo a cero, que es lo que me va a determinar la viabilidad de mi plan financiero. Es decir, equilibramos nuestras fuentes de financiación con las necesidades que tenemos. ¿De acuerdo? Bien, pues ese sería un poco el documento que hay que construir desde el punto de vista financiero para determinar si el proyecto es viable o no es viable, para sancionarlo y determinarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué implica eso? Pues que todo lo que hemos proyectado en los distintos planes, programas y presupuestos, todo ello, todos esos objetivos que os han contado, todas esas maravillas que os han contado de la idea, del plan de no sé qué, del plan de no sé cuánto, que hay que comunicarlo, hay que cuantificarlo. ¿Y dónde se va a plasmar en ese documento? Donde desde el punto de vista financiero podremos determinar si efectivamente aquello es viable o no es viable, si hay que revisar parte de lo que hemos hecho o no. ¿De acuerdo? Bien, ese presupuesto de capital, pregunto, ¿se elabora con criterio de devengo o con criterio de caja? Pregunto. Ese planteamiento que tenéis ahí, ese presupuesto de capital que recoge inversiones y fuentes de financiación, en cada uno de los periodos que hemos segmentado, se elabora con criterio de devengo o de caja. Es decir, pondremos las inversiones pagadas o las inversiones que hemos adquirido indistintamente de que las hayamos pagado o no. ¿Qué criterio usaremos? Devengo, que indicaría lo que a mí me cuesta, o caja, que sería el valor solo de lo que he pagado. Imaginaros, me compro un coche y no pago nada. Lo dejo de ver. ¿Aparecerá ahí o no? ¿Sí o no? Sí, puesto que el criterio que se sigue para construir el presupuesto de capital es el criterio de devengo. Por lo tanto, tenemos todas las inversiones indistintamente de que las hayáis pagado y todas las fuentes de financiación indistintamente de que las hayáis cobrado o no. ¿De acuerdo? Por tanto, criterio de devengo. ¿Vale? Bueno, bien, ahí lógicamente podemos analizar algunas de las partidas. Decíamos que la variación del fondo de maniobra lo considerábamos dentro de la estructura permanente y por eso está ahí. Por eso está ahí. ¿De acuerdo? Tiene ese carácter estable. ¿Y cómo lo determinamos? Pues ya lo sabemos. Tenemos un plan de marketing donde nos va a decir cuánto estimamos que vamos a vender. Un plan de aprovisionamiento, producción, donde va a indicar cuánto vamos a comprar a lo largo del periodo. Habremos estimado en dichos planes, por lo menos desde el punto de vista financiero, cuál sería el objetivo que tenemos de existencia en nuestro almacén, dependiendo del criterio de gestión que sigamos, si es cero, no cero, lo que queráis, que saltáis, lo que queráis. ¿De acuerdo? Y por otro lado, ¿cuánto vamos a tardar en cobrarle a los clientes? Pues habrá que establecer los objetivos, y ya lo habéis visto en el plan de marketing, mi amigo María José lo ha contado. Por tanto, ahí estará cuantificado cuáles son los clientes estimados al final de cada periodo y cuál sería la asistencia en función de nuestro plan de producción y aprovisionamiento. Solo resaltar aquí una cosilla que sería
la tesorería objetivo. Bien, la tesorería objetivo está allí y lógicamente dependerá de cada gestor. En ese sentido, los hay que consideran que tener 1 euro en el bolsillo, pues lógicamente conlleva coste de oportunidad y no tenemos ninguno. Y los hay que justifican que sería sensato mantener algo por aquello de imagen, porque nos exige la actividad bancaria, por justificaciones miles y variables. Yo no sé ustedes cuando salen de casa si llevan algo en el bolsillo o no, ¿de acuerdo? Y si llevan más de lo que creen que van a gastar, pues si pasa algo o no. Pues esa sería un poco la filosofía. ¿Queremos mantener una cantidad por si hay alguna diacronía entre la entrada y salida? Pues sí, que sería sensato. Bueno, pues hay que estimarlo. Y si hay que estimarlo, tenemos modelillos. Podemos estimar proveedores. En definitiva, podemos determinar cuánto va a valer el fondo de maniobra. Ahí tenéis un modelo para determinar la tesorería objetivo, que es similar al periodo medio y que no nos vamos a contar. ¿De acuerdo? A través del tiempo de Isolet. Y por otro lado, el resto de parámetros, bien, eso en cuanto a aplicaciones. Y en cuanto a fondos, solamente quería detenerme en uno solo, que sería el primero que aparece, que es fundamental, que son los recursos generados. Lo que yo creo, estimo, que en base a la actividad programada voy a generar, ¿de acuerdo? Y eso es lo que se llama autofinanciación, ¿de acuerdo? Los recursos generados. La fuente de financiación, que especialmente para determinada empresa, es la más idónea, ¿de acuerdo? Y que se obtiene, por lo tanto, tenéis ahí. Yo he estimado renta, yo he estimado costes, yo he estimado gastos financieros, yo he estimado, si es que así lo planteo, pues si tengo puntas de tesorería invertidos, tener algún ingreso financiero, si es que está estimado. Lógicamente, habremos estimado cualquier tipo de deterioro en función de la experiencia, sé que lo hemos estimado, si no nada, y por tanto, ¿cuánto habremos generado? Esto es importante. La mayoría de los que sois de economía o de FICO o de GAD, de WADE, da igual, lo debemos de saber. ¿Cuánto habremos generado? El resultado neto a seca. Si miráis ahí, la respuesta la tenéis. ¿Pero por qué? Es decir, cuando yo calculo los recursos generados que puedo utilizar para crecer, solo incluimos el resultado neto. Es decir, los ingresos menos los costes, y a eso le quitamos los impuestos. Ese sería lo que hemos generado. Cristian dice que no, y evidentemente que no. No solamente formará parte de la autofinanciación el beneficio, sino que a eso habrá que sumarle, obviamente, la amortización técnica y los deterioros. ¿De acuerdo? Porque lógicamente se supone, lo que me decía Isabel, la compañera, que lo explicaba ahora en análisis, que dejó de utilizarse la amortización técnica mientras que no tenga una aplicabilidad inmediata. Es decir, yo voy calculando el consumo, el deterioro, pero lógicamente mientras no lo tenga que sustituir, los recursos están ahí y por tanto los podemos utilizar, los debemos de utilizar. Por ello, la autofinanciación es la suma del resultado neto más la amortización más los deterioros, lo que me va a generar, bueno, pues lógicamente un origen de fondo fundamental en nuestro plan financiero. ¿De acuerdo? Bien, eso sería la parte correspondiente a los orígenes de fondo. ¿Y qué me queda? Pues lo que os vais a centrar esta tarde, esto ya lo hemos visto, lo que os vais a centrar esta tarde, que es los flujos de caja. ¿Y por qué básicamente la mayoría de los directivos financieros y cuando van a negociar con las entidades bancarias, fundamentalmente el documento que utilizan más es el presupuesto de tesorería, los flujos de caja? Bueno, pues en principio porque lógicamente son datos objetivos. En segundo lugar, porque ahí confluye absolutamente todo como tendremos ocasión de ver. Es decir, que al final de lo que vendo hay una parte que cobro y otra parte que no. ¿De acuerdo? Por tanto, los cobros estarán ahí y verán afectados todo el presupuesto de venta, la parte cobrada está. La parte de proveedores pagada también va a estar. Es decir, que al final la parte de la que hemos invertido y pagado también va a estar. Y de lo que hayamos financiado también la parte cobrada. En definitiva, que ahí vamos a ver si todo aquello es coherente, si tiene sentido, si es sensato o si vamos a tener problemas de liquidez y por tanto tendremos que resolverlo. Y ese sería el último documento que tenemos aquí. Es evidente que a esta altura de la película no
el criterio que seguimos fue el de la norma 7, que es parecido o similar al estado de flujos de caja. En términos históricos, podemos hacer diferencia de tesorería por operaciones corrientes de aquellas que se generan por operaciones de capital. Las operaciones corrientes pues, son las recurrentes y la determinación de todos esos flujos de caja, entiendo que la mayoría de los que estáis aquí no debéis tener ningún problema. Pero vamos a preguntarle a alguien de derecho, por ejemplo ella, ¿cómo podríamos estimar cuánto hemos cobrado en un periodo? Por sentido común, no hay que ser economista. Con un balance diario, y si no lo tengo a diario, estamos haciendo proyección. Si no haces diario, no de a final de mes, tienes que contabilizar lo que has gastado, lo que has invertido, los daños de esa caja. Como un bar, por ejemplo, en un bar tienes que contabilizar lo que le paga al camarero, lo que ingresa, lo que vende. La caja tiene que cuadrar, ¿no? Está claro que tiene que cuadrar, pero si esa información no la tuviera y tuviera todos los datos que yo te he dicho de manera indirecta, ¿cómo podríamos calcular lo que hemos cobrado? En un periodo, en un mes, en un año, en un trimestre, lo que queráis. ¿Cómo la estimaría? Por lógica. Factura. Y si no las tienes, estamos proyectando. Si no tienes peso, la cosa no. No, sí. Hombre, tenemos facturas de forma, pero en proyecciones no tenemos las facturas de los 4 próximos años. Estamos haciendo estimaciones y escenarios. Por tanto, es evidente que no tengo esa factura. ¿Cómo determinarías, María José, tú lo que has cobrado en un periodo? Ay, madre. Cristian. Más o menos, como dice mi amigo Cristian, si yo no tengo todas esas estructuras a las cuales tú estás haciendo referencia, si yo no tengo todos esos datos y tengo valores puntuales, saldos, que es lo que tengo ahí, que es lo que hemos proyectado y que lógicamente hemos justificado, yo puedo determinar cuánto ahora hemos cobrado en un periodo, contrastando todo lo que has vendido, ¿no? De todo lo que he vendido tendré que restarle la parte que no he cobrado este año. Y si tenía deuda o derechos de cobro el año anterior, pues lo habré cobrado este año. En definitiva, la forma de determinar los cobros por vender es igual a todo lo que has vendido más los clientes que tenías del año pasado, que se supone que lo has cobrado, y menos los que te queden este año de lo que hayas vendido este año. Por tanto, se puede determinar de manera indirecta. No tengo que hacer más proyecciones, todos los datos los tengo disponibles. Las ventas las tengo en la autofinanciación. Si lo miráis ahora, lo miréis en las proyecciones, en la transparencia, veréis que las ventas proyectadas las tenemos por año, por mes y por lo que queráis. Y los clientes estimados en función de los objetivos también los tenemos. Por tanto, la conversión de devengo a caja simplemente se trata de introducir la variación del fondo de maniobra para convertir devengo a caja en cuanto a la tesorería procedente por operaciones. Es evidente que las operaciones de capital, bueno, pues ahí tendremos cuánto hemos pagado de las inversiones o cuántos fondos, flujos de caja hemos cobrado por emitir deuda o por la deuda que hemos generado o que hemos utilizado en mi plan financiero. Y por último, con esto ya concluye, no doy más datos, más matraca. Y claro, al final, ¿qué tenemos que calcular? Hemos dicho que la viabilidad financiera, el proyecto tiene que ser viable financieramente. Hemos dicho que es viable financieramente cuando las aplicaciones y los orígenes de fondos estaban equilibrados, es decir, no había ni superávit ni déficit, ¿de acuerdo? Decíamos también que si había superávit, y se entiende mejor, bueno, pues ese superávit lo tenemos en tesorería, lo decía Cristian. Es verdad, si a mí me sobra pasta y no le he dado ninguna utilidad, pues la tengo en el bolsillo, ¿de acuerdo? Bien, pues eso es lo que tenéis ahí. La diferencia entre toda la tesorería estimada menos la que yo quería tener nos indicará el superávit o déficit acumulado que vamos a tener. Y esa cifra, esa cantidad, tiene necesariamente que coincidir con el que hemos obtenido con un criterio de devengo, como no puede ser de otra manera. Y ahí es donde nos encontramos cuando nos presentáis vuestros planes de negocio que nunca cuadran. Eso es lo que es cuadrar. Tiene que coincidir lo que me sobra o me falta en términos de devengo con lo que me sobra o me falta en términos de flujo de caja. ¿De acuerdo?
es una cosa de perogrullo, pues lo mismo que un balance tiene que estar cuadrado, pues un plan financiero exactamente igual, porque lo construimos siguiendo los mismos criterios. Partida doble, ya hace ya más de 500 años. Por tanto, no hemos descubierto nada, ¿de acuerdo? Más allá de movernos en proyecciones y plasmarlo en algún documento que nos permita, pues lógicamente, diagnosticar y validar ese plan de negocio, ¿de acuerdo? Bien, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, me la planteáis. Aparte de esto, controvertido. ¿Una duda? ¿Alguna cuestión? Ahora yo os pregunto, ¿quién de aquí tiene previsto, yo sé que lo preguntan todos, pero me genera mucho morbo, ¿quién de aquí tiene previsto llevar a cabo algún plan o algún proyecto de negocio? Bueno, Antonio lo está haciendo ya. Cristian, ¿y tú? ¿Estás viendo? Bueno. Bien, tenemos aquí 3 casos. ¿Alguien más? ¿Tú? ¿Puedo preguntar? No, ¿puedo preguntar? ¿Puedo preguntar a qué sería, a qué se dedicaría? ¿Perdón? De eventos. En la ciudad de Granada, en Andalucía, en el mundo. En Granada. ¿Tú sola? ¿La estás planteando ya? ¿Nadie más? Nadie más tiene previsto hacer, se supone que estáis aquí para eso, ¿no? Para convenceros de que hagáis algo. ¿Nada? ¿No? ¿Funcionario? ¿Alguno de vosotros podría ser funcionario? Es complicado, ¿eh? Lo tenéis complicado porque hay poca oferta pública de empleo. Por tanto, tendremos que buscar otra alternativa y una de ellas yo os animo a que lógicamente se centre en buscar vuestra propia idea, por el negocio, soy vuestro propio empleador y no dependáis de él. Y en alguna cuestión relacionada con esto, bien, para concluir, dentro de un rato Carmen os va a contar un poco con números, con datos, la parte que yo os he contado, ¿de acuerdo? Espero que os sea de utilidad y muchas gracias por la atención.